Bienvenidos, bienvenidas. Llegamos hoy a la última de esta serie de charlas que decidimos mantener con todos y todas ustedes relacionados con temas que trabajamos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública. Por cierto, soy Eduardo Bertoni, el director de la agencia. Hemos hablado hasta ahora de ciertas cuestiones relativas a la conformación de la agencia, el nacimiento de la agencia, algunos de los trabajos que se hicieron, temas vinculados con la protección de datos personales, el trabajo hecho la agencia como autoridad de control de la ley de protección de datos personales. Hablamos también de cuestiones vinculadas al flujo transfronterizo de datos, de una decisión muy importante en el ámbito europeo y, por cierto, también dimos espacio al otro tema que cubre la agencia, que es el acceso a la información pública, y tuvimos una conversación en relación con ello. Hoy me gustaría contarles algunas cuestiones vinculadas con las relaciones institucionales internacionales que tiene la agencia y los trabajos que se llevan adelante en el ámbito internacional, que son muy importantes, algunas veces pasan desapercibidos y creo que es relevante que todos y todas ustedes conozcan. No hace falta decir que en un mundo globalizado como el que vivimos, el trabajo en la protección de datos personales sobre todo, pero también en temas de transparencia, la articulación, el trabajo con pares de otros países, con otras autoridades de protección de datos, con otras autoridades de protección y vinculadas al acceso a la información y a la transparencia es relevante, es muy relevante. Es muy relevante porque conviene, primero, estar al tanto de las discusiones a nivel global y segundo, porque Argentina es parte de ese contexto internacional y es importante que la autoridad argentina, en este caso la agencia, esté involucrada en esas discusiones y también en procesos que se puedan iniciar de cooperación, ya sea en situaciones concretas o de cooperación a los efectos de compartir buenas prácticas, conocimientos y cuestiones que nos puedan servir a nosotros para hacer mejor el trabajo. En ese sentido, desde hace bastante tiempo, la Autoridad Argentina de Protección de Datos Personales es miembro de dos organizaciones internacionales que les voy a relatar seguidamente y que son fundamentalmente el conjunto o el lugar en donde nos reunimos las autoridades de protección de datos. Decía que son dos porque hay una muy relevante a nivel global y otra muy relevante a nivel regional. Empecemos por la que les decía vinculada con el nivel global. Desde hace muchos años, más de 20, se creó lo que en su momento se dio en llamar la Conferencia Internacional sobre Protección de Datos y Comisionados de Privacidad. Este era un nombre muy largo y recientemente esa conferencia se transformó en lo que hoy se conoce como la Asamblea Global de Privacidad. ¿Qué hace la Asamblea Global? Bueno, primero, ¿qué es? Es la reunión de las autoridades de protección de datos a nivel global que pasan por un sistema de, evaluación por parte de los propios miembros de la Asamblea para verificar que son entidades que cumplen con ciertos requisitos mínimos como para ser parte de la Asamblea. Entre ellos la independencia de actuación, el tipo de trabajo que se hace, que estén concentrados las oficinas en materia de protección de datos y un largo etcétera. ¿Qué es lo que busca la Asamblea? Bueno, busca proporcionar liderazgo en protección de datos y privacidad a nivel internacional, fundamentalmente mediante la coordinación de los esfuerzos de
aproximadamente 120 autoridades de datos y privacidad de todo el mundo. Ustedes podrán ver, si buscan en internet el sitio de la Asamblea, que la Asamblea emite declaraciones y resoluciones. Muchas de ellas son vinculadas con temas de actualidad. Podrán encontrar recientemente resoluciones vinculadas, por ejemplo, con la relación entre la protección de datos personales y la inteligencia artificial, por mencionar una sola cuestión. Y ese tipo de resoluciones, esas declaraciones en las que nos ponemos de acuerdo, son muy importantes como instrumentos que nos sirven a nosotros a los efectos de poder resolver muchas veces los asuntos de una manera con más conocimiento, por decirlo de alguna manera. Hay otra cuestión que es importante resaltar, que es que la Asamblea está de alguna manera liderada por un comité ejecutivo y nuestro país, la Agencia Argentina, fue elegida en el año, hace 2 años, el año pasado mejor dicho, fue elegida como miembro de ese comitivo ejecutivo. El comité ejecutivo entonces es el órgano encargado de llevar adelante un poco la gestión de la Asamblea. Y el comité ejecutivo está conformado por un núcleo de unos 5 países. Y tuvimos el honor de ser elegidos como miembros del comité ejecutivo. La Asamblea se reúne una vez por año, pero durante todo el año se trabaja en grupos de trabajo y se evalúan distintas resoluciones y declaraciones que posteriormente son votadas en la Asamblea y eventualmente publicadas. A nivel regional, les decía que existe también desde hace muchos años, y la autoridad argentina fue parte desde hace muchos años, lo que se dio a conocer como la Red Iberoamericana de Protección de Datos. La Red Iberoamericana está constituida, como ustedes podrán imaginarse, por las autoridades de protección de datos de Iberoamérica. Ahí incluimos a Portugal y a España. La Secretaría Permanente es la Autoridad de Protección Española y de la misma manera que la Asamblea Global para la Privacidad es un foro en donde nos reunimos ya las autoridades locales y también discutimos distintos temas que hacen a nuestro propio interés. Hay algunos documentos que son muy relevantes que ha aprobado esta Asamblea, pero quiero detenerme solo en uno, que son los estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Esos estándares se aprobaron en una asamblea en Santiago de Chile, ya hace algunos años, y fueron el fruto, el producto del desarrollo de discusiones que tuvimos entre los miembros de la red, y es un documento que invito a que lean, a que miren, porque sin llegar a ser una ley modelo de protección de datos personales, es un documento que incluye ciertas pautas que entendimos que a nivel regional deberían ser tenidas en cuenta en todas las regulaciones de protección de datos personales. Recuerden que yo me he referido en reiteradas oportunidades a la importancia de la cuestión a nivel global. Y a nivel global es importante que los estándares sean más o menos homogéneos y que se cumplan de manera más o menos igualitaria. Y por eso decidimos tener estos estándares iberoamericanos de protección de datos personales que fueron publicados en una manera más o menos coincidente con el momento en el que Europa reformaba su regulación europea. Me referí en otra charla al Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales. Y a nivel internacional queda simplemente una sola referencia que me parece importante, que es señalar que existe un convenio internacional, que es el Convenio para la Protección de los Individuos con respecto al procesamiento automático de datos personales, conocido como el Convenio 108, que es el único instrumento multilateral de carácter vinculante en materia de protección de datos personales,
y que tiene por objeto proteger la privacidad de los individuos contra el posible mal uso de sus datos. Es un tratado internacional, tiene un comité consultivo, la Argentina es parte desde hace unos pocos años y también tuvimos el honor en la agencia de ser elegidos miembros del comité consultivo, que es una suerte de mesa chica, por llamarlo de alguna manera, que lleva adelante todas las actividades vinculadas con la implementación del convenio previo a la reunión de los estados partes, que en general es la reunión de las autoridades de protección de datos personales de los estados que han sido parte de ese convenio. Eso es un poco el panorama a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Pasemos ahora a el otro tema de ocupación de la agencia, esto es la cuestión vinculada con la aplicación, la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por supuesto, no somos el único país que tiene una ley de acceso a la información pública. En realidad, nuestra ley es del año 2016, como ustedes saben, y es una ley que se tardó un poco, tardó en ser una ley en Argentina cuando en distintos países vecinos y a nivel global ya este proceso de tener leyes de transparencia, acceso a la información pública, había comenzado desde hacía mucho tiempo. Pero, como me gusta decir a mí, el proceso que terminó con la ley que se sancionó en 2016 es producto del resultado del trabajo de muchos sectores, distintos sectores de la sociedad civil, distintos sectores de la política, que durante muchos años estuvieron discutiendo cuál sería la mejor ley para la Argentina. Es una ley de todos y de todas y no de nadie en particular. Bueno, como todos los países tienen leyes de acceso a la información pública, con distintos tipos de diseño institucional tienen oficinas que son las oficinas encargadas de llevar adelante la implementación o la aplicación o el control de la aplicación de esa ley. En ese sentido, las leyes disponen quiénes son las autoridades de protección de datos y disponen además, desde hace muchos años hemos conseguido reuniones de las autoridades de protección de datos también a nivel internacional global y a nivel internacional regional. Igual manera que lo que ocurre con el tema de protección de datos personales. De la misma forma que lo hice recién con datos personales, empiezo a nivel global. A nivel global existe lo que se conoce como la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Esta conferencia tiene unos cuantos años de vigencia. En verdad, ha pasado por momentos en donde ha sido muchísimo más activa y momentos en donde parecía desinflarse, desdibujarse un poco su actividad. De igual forma que la Asamblea General para la Privacidad, esta conferencia emite declaraciones, resoluciones, y nos reunimos también una vez por año en distintos lugares del globo a los efectos de discutir y aprobar estas declaraciones, todas ellas vinculadas con el mejor uso de las leyes de transparencia de cada uno de los países. Lo que es importante destacar es que hace poquitos, yo diría que menos de 2 años, ha habido una necesidad de un relanzamiento de esta conferencia y a partir de un trabajo muy fuerte encabezado por la Secretaría, que circunstancialmente la lleva adelante el Reino Unido, la Autoridad de Protección, mejor dicho, del Reino Unido, que es el ICO, la Information Commissioner Office. A partir de ese trabajo lo que se está tratando es de hacer más vigorosas las discusiones,
incorporar más miembros a partir de un sistema de chequeo de, como lo decíamos también en los temas de privacidad, de que sean organismos independientes, de que cumplan funciones específicas vinculadas con acceso a la información o transparencia. Y lo que se está tratando, sobre todo a partir de la reunión que tuvimos en Sudáfrica, organizada por nuestros colegas sudafricanos, se está tratando de impulsar un mayor trabajo de la Asamblea. También pueden ustedes ver lo que ha hecho esta reunión, esta conferencia internacional en el sitio web. Se ha pautado un nuevo estatuto y en definitiva, bueno, este año lamentablemente la reunión iba a ser en México. No pudimos llevarla adelante por el tema de la pandemia. Esperamos prontamente hacer una reunión presencial, lo cual no quita que hemos seguido trabajando durante todo este tiempo, tanto en el tema de la reunión de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información como en la Asamblea General de Privacidad. Y para ir terminando es importante que me refiera a otra red que ya es regional, que es la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Esta es una red de intercambio entre organismos y también entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de transparencia. Es una red importante que lleva muchos años de trabajo. Hoy la Secretaría la lleva adelante nuestros colegas de México. Recientemente, hasta muy poco tiempo, la llevaban adelante nuestros colegas de Uruguay. Y desde la red se han hecho también declaraciones que son importantes, entre ellas, en el año 2019 se hizo una declaración sobre la transparencia y su papel en la vida democrática de la región iberoamericana. Con todo esto, lo que les quiero decir es que la Asamblea para la Privacidad, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la Red de Transparencia y Acceso a la Información son 4 foros internacionales globales en donde nuestra autoridad de protección de datos, nuestra autoridad de control del acceso a la información pública han venido desde hace mucho tiempo siendo muy activas. Hemos redoblado los esfuerzos para tener más participación y más voz en estos foros, porque si hay algo de lo que estamos convencidos es que la protección de los derechos fundamentales hoy necesita un diálogo a nivel global. Ese diálogo lo podemos mantener con nuestros colegas de otros lugares del mundo que nos ayudan no solo a mejorar nuestro trabajo, sino en algunos casos que pueden tener que ver con investigaciones, a facilitar esas investigaciones cuando es necesario hacerlo en función de, por ejemplo, lo que prescribe en temas de datos personales el convenio 108 y la posibilidad de cooperación concreta entre autoridades de protección de datos. En fin, el trabajo internacional es clave, es una de las cuestiones que llevamos adelante desde la agencia. No hemos parado el trabajo ni a nivel local ni a nivel global a pesar de la pandemia. Esperamos seguir trabajando, esperamos seguir siendo un actor relevante y con ello creo que doy por terminada esta serie de conversaciones que hemos iniciado y que tenían como objetivo llevarles a ustedes alguna información que, si bien puede ser encontrada en nuestro sitio de internet, siempre es bueno escucharla y tenerla de primera mano y por lo menos haber señalado los puntos que humildemente creemos son los más interesantes para poner a disposición y conversar con todos y todas ustedes. Muchas gracias a quienes nos escucharon durante estas 4 charlas y seguramente seguiremos con programas de este tipo, ya sea que estemos en una situación
de emergencia sanitaria o cuando todo esto haya pasado. Muchas gracias.